Los demás nos mantenemos aquí para proseguir con nuestro curso acerca de la historia de la Iglesia. La historia de la Iglesia. Muy bien. ¿Qué vimos nosotros la semana pasada? Nosotros estuvimos viendo las principales persecuciones durante el siglo II y también el surgimiento de los primeros apologistas de la Iglesia cristiana. Entonces, vimos que la política durante el segundo siglo y que va a marcar la característica en el Imperio Romano hasta que llegue el Edicto de Milán, que esa es nuestra meta, llegar a ese edicto, va a poner fin a la persecución. Pero, ¿cuál era el parámetro? Muy bien, los cristianos eran considerados como criminales, pero el imperio no iba a gastar sus recursos en perseguirlos. Pero si alguien los acusaba, tenían que ser juzgados. ¿Para qué? Para que el imperio no perdiera esa credibilidad o esa autoridad. Y vimos cómo estaba ese dilema, principalmente entre la correspondencia de Plinio a Trajano. Muy bien. Y luego vimos algunos de los principales defensores: Justino, Tasiano, Teófilo de Antioquía, Orígenes. Orígenes es más del siglo III, pero él nace al final del siglo II y luego vamos a ver más de él. De todos ellos destacamos más a Justino. O sea, sin duda es el cristiano de quien más destaca, de quien tenemos algunos de sus escritos, el diálogo con Trifón y entre otros. Y él hizo uso de los principales argumentos que se podían rescatar de la cultura griega a favor del cristianismo. Y vimos cómo entonces despedazó, juntamente él con Tertuliano, que es también de este siglo, todo aquello que tenía que ver con las acusaciones contra los creyentes. Ellos decían: nosotros no somos ateos, ustedes son los que tienen más bien un conjunto de deidades hechos de manos. Y sus mismos pensadores así lo han visto, sus dioses no son falsos. Ustedes acusan que nuestro Dios no es todopoderoso, o por qué, siendo todopoderoso, se involucra en la historia humana, en el quehacer de las personas. Pero más bien son sus dioses los que necesitan ser cuidados. ¿Qué es eso de que un Dios tenga que tener guardias en su templo? ¿Acaso no pueden defenderse por sí solos? Contra la acusación de que eran incestuosos, ellos dicen: nosotros rechazamos no solamente los actos de inmoralidad, sino que condenamos los pensamientos mismos. ¿Cómo entonces nos pueden acusar de tal pecado? Más bien son en sus ritos en los cuales se dan toda clase de aberraciones. Recordemos que habían entre ellos de esos cultos del misterio y la misma religión oficial romana, habían muchos que promovían orgías entre sus celebraciones y ritos, así como mutilaciones y demás. Luego ustedes nos acusan de canibalismo, pero son ustedes mismos los que abandonan a sus hijos en el imperio. El aborto no es nuevo, ya estaba en esa época, solamente que era más visible. Y no era nada extraño ver niñas o niños abandonados a su tierna edad simplemente porque los padres no los querían. Y luego, contra la conducta de ser tachados de personas que odiaban el mundo, ellos dejaron bien en claro: el emperador no tiene mejores súbditos que los cristianos. Pero entiendan bien esto: es que el emperador no necesita ser adorado, lo que necesita es que se le obedezca, que se le sirva. Y en ese sentido es lo que nosotros hacemos. Y más bien hacemos más que ustedes, porque intercedemos ante el Dios omnipotente por el emperador. Pero adoración, nunca. Y ese fue un punto por el cual muchos sí dieron su vida. Porque al ser requeridos, ya fuera que sacrificaran a los ídolos o que dieran honra al César, al oponerse, porque ellos dijeron: no tenemos otro Señor más que Jesús, ellos murieron. Pero el argumento estaba. Entonces, esta mañana vamos a proseguir estudiando otros aspectos del segundo siglo. Y lo que vamos a adentrarnos es con el surgimiento de las primeras herejías. Vamos a hablar mucho del gnosticismo y nos vamos a referir al docetismo también. Ya vamos a explicar qué significa.
El docetismo tiene gran parte del gnosticismo y lo toma, pero se va a caracterizar por un énfasis particular en cuanto a la apariencia de Cristo. Ya vamos a ver ello. Luego vamos a ver acerca de Marción, un hereje destacado y sin duda cabecilla de las ideas gnósticas. Y luego vamos a ver la respuesta de la Iglesia, cómo la Iglesia respondió ante estas primeras herejías y al movimiento herético de Marción y de Valentino. Bueno, respondieron con el canon, con el credo y con la sucesión apostólica. Y ya vamos a explicar qué significa. Y hay un punto acerca de la Iglesia Católica Antigua que voy a tocar solamente si hay el tiempo. Muy bien, en primer lugar tenemos el gnosticismo. Y comparto una frase que Justo González tiene como introducción en ese capítulo. Dice: el error nunca se presenta en toda su desnuda crudeza, a fin de que no se le descubra. Antes bien, se viste elegantemente, para que los incautos crean que es más verdadero que la verdad misma. El error nunca se presenta como tal en toda su crudeza, sino que se viste bellamente para que creamos que es más cierta que la verdad misma. Es una frase de Ireneo de Lyon. ¿Qué es lo que sucede? Recordemos que el Evangelio está llegando a muchas personas de distintos trasfondos. Y no era que las personas estaban en blanco, como que nunca habían escuchado de que era una religión, de que era un Dios, que entonces cuando escucharon de Cristo dijeron: pues yo voy a creer en Él. No, eso no era. Ya hemos visto todo lo que había en el Imperio Romano, diversas religiones, los cultos del misterio, y usted se añadía al que usted quisiera, y muchas de ellas no exigían exclusividad. Es más, solamente el judaísmo y el cristianismo exigían esa exclusividad de Dios como el único Dios verdadero. Entonces, si usted quería iniciarse en otro de los cultos del misterio, usted simplemente hacía el rito que tuviera que hacer, que eso variaba entre los cultos, y ya, era aceptado como miembro de ese grupo. Y es el Evangelio que llega a muchos de ellos, pero ya ellos tenían muchas ideas de lo que fuera que los sacerdotes o líderes de esos movimientos les enseñaran, aparte de las mismas nociones griegas del pensamiento, de lo que podían escuchar en las plazas públicas, de los sofistas, que alguien que le pagara y le enseñaba supuestamente. Todo eso se daba. Y el Evangelio llega a todos esos trasfondos. ¿Por qué? Porque tiene ese carácter universal. Pero a la vez, muchos empezaron a ofrecer sus propias interpretaciones o sus propias versiones de cristianismo. ¿Por qué? Porque teniendo esa noción sincrética o de sincretismo. ¿Qué significa sincretismo? Es tomar dos o más religiones y de todas hacer una mezcla que sea fusionado. El sincretismo religioso. Eso luego lo veremos, como también en América Latina se dio el catolicismo con lo que los indígenas aquí adoraban. En esta época, pues algunos querían hacer eso, tomar del cristianismo, pero sin dejar aquello que ellos ya sabían, y de eso formar uno solo. Pero es que el mensaje del Evangelio llegaba diciendo: no, solo Jesús, solo Jesús. Y entonces inicia esa búsqueda por esa doctrina única que pudiera tomar todo lo que ellos habían escuchado de las otras religiones y simplemente agregarlas al cristianismo. De entre todos esos movimientos, el que más destaca es el gnosticismo. Ahora, cuando hablamos del gnosticismo no estamos hablando de un grupo o de una organización. De hecho, el movimiento de los gnósticos es tan complejo y precisamente tan sincrético, de tanto sincretismo que agarró de tantas cosas, que es hasta difícil saber cuándo inició. No tenemos claro señalar: este es el fundador del gnosticismo. Hay algunos que tienen, y los invito a buscar en Hechos capítulo 8. Algunos piensan que Simón el Mago fue
El primero de ellos, esto porque en algunos escritos del propio Justino Mártir, este apologista, y de Ireneo, del que vamos a hablar más adelante, y Jerónimo, hablan de un Simón, y algunos han querido identificar a Simón el Mago como, si no el fundador, uno de los primeros gnósticos. Recordemos qué pasaba en el caso de Simón. Él lo que quería era ese poder especial. Él habla en el versículo 19: dadme a mí también este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Esto, aparte de dar origen a la simonía, es decir, el comprar favores con dinero, favores de parte de Dios. Algunos lo ven como que puede ser el por qué se identifica a Simón con los gnósticos, por adquirir ese algo especial que fuera el equivalente a la salvación, porque en el fondo de eso se trata el gnosticismo. El gnosticismo, que deriva su nombre de la palabra gnosis, que significa conocimiento, lo podemos resumir en lo siguiente. Ellos sí hablaban de la salvación, pero ellos decían: para ser salvo, usted tiene que adquirir esa gnosis o ese conocimiento especial. Sin ese conocimiento, no hay salvación. En eso lo podemos resumir. Y había un gnosticismo pagano, pero también llegó a surgir un gnosticismo cristiano. Bueno, como les dije, algunos señalan a este Simón. Nosotros no podemos saber a ciencia cierta si lo fue, pero también tenemos a Valentín como uno de ellos, a Valentín y a Basílides como gnósticos que destacaron. Ahora bien, si todo esto se trata de adquirir ese conocimiento especial, ¿cómo era que yo lo podía obtener? Porque ese es el fin. O sea, ellos están hablando de la salvación y las personas querían ser salvas, pero yo debo adquirir un conocimiento especial. ¿Cómo lo hago? Entonces, ellos iban a abogar mucho de que ese conocimiento secreto solamente algunos lo tenían, y que por tanto uno tenía que ser seguidor de las enseñanzas de tal o tal para adquirirlo. Pero como podemos ver, en el fondo es una gran herejía. ¿Por qué? Porque la salvación no se basa o no se alcanza con base en los méritos de Cristo, sino por ese conocimiento especial sobre Dios. Aunque nosotros no podemos afirmar si nació con Simón, nosotros sí tenemos evidencia suficiente en las Escrituras de que ya estaba presente cuando las cartas fueron escritas. Vamos, por ejemplo, a Primera de Juan, la primera carta universal de Juan, capítulo 4, versículo 1. Este es el ejemplo más claro. Vamos a ver otros, pero si quieren ver un ejemplo donde este gnosticismo se ve sin máscara, es este. Aquí tenemos tanto gnosticismo como docetismo. Vean, dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. ¿Por qué digo que este pasaje lo muestra? Bien, los gnósticos tenían una dicotomía falsa. Ellos separaban entre el mundo material y el mundo espiritual. Y ellos decían que lo material, que lo físico era malo, que era pecaminoso. ¿Esto por qué? Bueno, porque dentro de las ideas que prevalecían, una de las más comunes era que este mundo que nosotros veíamos era el aborto de Sofía, o de sabiduría, de la diosa de la sabiduría. Que estos que están viendo está mal. Ella quiso crear algo y le salió esto. Este mundo material malo.
pero lo bueno es lo espiritual. Y al continuar con esa separación y de que el cuerpo era malo, muchos empezaron a negar que Jesucristo hubiera nacido de una mujer y que hubiera tenido un cuerpo como el de nosotros. Ya vamos a hablar de Marción, que fue uno de los principales que lo llegó a negar el nacimiento físico de Jesús. ¿Pero por qué se daba esta separación? Bueno, por esa visión gnóstica de que el mundo material es malo y que lo espiritual es lo bueno. Pero dado que este mundo, aunque salió mal, es malo, al ser creado por un ser espiritual, hace que nosotros todavía tengamos esas chispas de espiritualidad y que por tanto, cuando ellos hablan de la salvación y de adquirir esa gnosis especial, no están hablando tanto de la salvación de nuestros cuerpos, sino de la salvación solamente de nuestros espíritus. Y todo esto nos lleva al momento en que se fusiona con ideas cristianas. Ya que los gnósticos hablaban de ese mensajero que traía esa revelación secreta, algunos dijeron, ese mensajero es Jesús. Jesús es el que trajo ese mensaje secreto para que nuestras almas, nuestros espíritus sean salvos y nuestros cuerpos pues perezcan. Él es el que nos viene a despertar de ese sueño en el que estamos y nos dará el conocimiento necesario. Ellos entonces claman que Jesús es ese mensajero celestial y como tal, Él no pudo haber tenido ese cuerpo y que su cuerpo era una mera apariencia. Que su cuerpo era una mera apariencia. Es en este aspecto donde hablamos ya del docetismo. El docetismo es esa herejía particular que dice que Cristo era solamente una apariencia, que lo que estaban viendo no era un cuerpo, sino que parecía. Pero no era que tenía un cuerpo, era una apariencia de cuerpo. Jesús era espíritu porque era ese mensajero especial. Y entonces muchos empezaron a negar, para ser consistentes con eso, que Jesús hubiera nacido de una mujer. Y esa apariencia o ese doqueo del griego, docetismo viene de esa palabra doqueo, daba la impresión, pero que cuando estaba en la cruz Cristo realmente no estaba sufriendo, porque era de nuevo un espíritu nada más. Entonces ya podemos ver las graves implicaciones que está teniendo esta enseñanza. Ahora, ¿qué pasa cuando se sostiene tal creencia? ¿Qué es lo que sucede? Habían dos vertientes principales. Si el cuerpo era malo, había que castigarlo. Entonces, muchos gnósticos promovieron un ascetismo, es decir, esa vida rígida, negándose placeres, porque este cuerpo era malo y había que castigarlo. Otros, en cambio, se fueron a un extremo y dijeron, no, como lo que importa es el espíritu y eso es lo que se salva, importa como uno viva con el cuerpo. Y dieron rienda suelta a una vida libertina, a libertinaje. Y nosotros tenemos esas manifestaciones también en nuestros pasajes de las Escrituras. Por ejemplo, ¿qué es la inmoralidad que se describe en la iglesia de Corinto? Sino posiblemente una consecuencia de esas ideas gnósticas que estaban queriendo infiltrarse, esa inmoralidad sexual. Era libertinaje. ¿Por qué? Porque muchos querían vivir de esa manera, como el cuerpo no importa. Y de hecho, cuando nosotros vemos otros pasajes de Corinto, cuando hablan de que las viandas para el cuerpo y demás, bueno, es parte de esas ideas. Viva para el cuerpo, porque total, eso no se va a salvar. En cuanto al ascetismo, nosotros podemos ir a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Y ver más bien esa otra vertiente que era como rígida. Perdón, es Colosenses capítulo 2, versículo 20. Colosenses 2, 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como
no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Pues posiblemente, en el caso de la iglesia, en Colosas, se estaba dando más bien una infiltración de ese pensamiento gnóstico ascético, donde había que castigar al cuerpo. Eso para tener ese contexto. Muy bien. Ahora, dentro de los gnósticos, sus ideas llegaron a influir, en especial a Marción. Marción fue hijo de un obispo de Sinope, en la región del Ponto. Él llegó a conocer la fe cristiana por causa de ello. Su papá era posiblemente un creyente. Pero Marción tenía una fuerte aversión por los judíos y tenía una fuerte aversión contra el mundo material, a consecuencia de las ideas gnósticas. Entonces, la enseñanza de este hombre va a combinar estos dos elementos. Él no quería nada con los judíos y él no quería nada con este mundo material. Ahora, ¿qué sucede? Él, que está con estas ideas, trató de buscar apoyo de otros cristianos, pero no encontró ningún apoyo, nadie le apoyaba. Se dice más bien de que él llegó a dar un dinero para una iglesia, para ayudarlos. Posiblemente él llegó a tener mucho dinero por ser un mercader. Y cuando ellos empezaron a ver lo que él enseñaba, esa iglesia llegó, tomó el dinero y se lo devolvió. Nosotros no queremos nada con usted. Y él no encontró ningún apoyo. Entonces, ¿qué resolvió Marción? Bueno, está bien, como él tenía los recursos, fundó su propia iglesia. Y llegó a prevalecer por mucho tiempo. Él llegó a fundar su propia congregación y, dado que al ir a las Escrituras no encontraba apoyo para todas sus ideas, también decidió crear su propia Biblia. Recordemos, él tenía una gran aversión por los judíos. ¿Qué hizo entonces? Quitó todo el Antiguo Testamento. Y también empezó a mutilar el Nuevo Testamento. Todo lo que fuera referencia a los judíos, lo iba quitando. Además, él consideraba que algunos libros eran demasiado judíos para su gusto, que prefirió quitarlos del todo, como el Evangelio de Mateo. En resumen, al final este hombre quedó solamente con una edición especial, por decirlo así, de Lucas y 10 cartas de Pablo. Cartas de Pablo claramente también modificadas, quitándole todas las referencias al judaísmo. ¿Por qué es que se da esta distinción? No solamente por el hecho de que él tuviera aversión contra los judíos. Recordemos, él se oponía a todo lo material. Por tanto, ¿qué sucede? ¿Qué nos enseña a nosotros con toda claridad las Escrituras? Que lo que vemos que ha sido creado fue hecho por Dios. Entonces él dijo, no puede ser. Ese Dios del Antiguo Testamento es un Dios inferior. Y él vino a hacer una separación muy famosa. Él vino a decir, el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Tenemos a Jehová, un Dios inferior, y tenemos al Padre de Jesús, que es superior a él. Él es amoroso. El Dios del Antiguo Testamento es cruel, violento, vengador. Una idea que parece que sigue hasta el día de hoy entre algunos. De hacer esa distinción del Dios del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no es nada nuevo. Marción lo dijo. Y entonces por eso él empieza a cortar. Ahora, él dice, a diferencia de ese Dios que requería esas leyes, que era violento y demás, tenemos al Padre de Jesús que es superior y es amoroso, y como tal, y como criaturas de Él, Él ha enviado a su Hijo para que seamos salvos. Pero, de nuevo, Él nega todo lo que sea material. Él dice, este Jesús que envió a salvarnos no nació de María. Y de hecho, en su versión especial de Lucas, él no empieza con el relato del nacimiento de Jesús. Él empieza directamente con el Señor
en los días de, vamos a buscarlo en Lucas capítulo 3, no citarlo de memoria. En el año 15 del imperio de Tiberio César. Así empieza él. Capítulo 1 y 2 no existían para él. Siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes tetrarca y demás. Una referencia histórica muy importante. Pero empieza ahí, pero no, recordemos que él editó. Entonces, ¿qué hizo? Si ustedes seguían leyendo, vamos a ver que el capítulo 3 tiene la genealogía de Jesús. Eso lo quitó. ¿Por qué no? Jesús apareció en ese año, pero él no nació de nadie. Entonces, había que quitar la genealogía también. Cuando viene lo de la tentación, ¿qué hace Jesús? Cita Deuteronomio. Está citando el Antiguo Testamento, ¿no? Se va para afuera también. Jesús en Nazaret está predicando en la sinagoga. ¿Cómo que le estaba predicando a los judíos? No, es que los judíos lo quita también. Y así empezó con ese proceso. Después de ahí, él salta a Lucas 4:31. Ese era el método de Marción para determinar qué quedaba y qué no en la palabra de Dios. Por eso ya luego vamos a ver, porque es que una de las respuestas de la iglesia es el canon. Muy bien. También, siguiendo esa misma línea de pensamiento de que el Padre de Jesús era todo amor, él proclamaba de que Él nos perdonaba así, sin más. No había una gran referencia a una obra vicaria de Cristo, sino que ese Dios amoroso nos perdonaba. Muy bien. Entonces ese fue el esfuerzo de Marción. ¿Cómo yo logro demostrar que lo que creo es así? La única forma que tuvo fue hacer esa mutilación de las cartas que ya eran conocidas para los cristianos en esa época, además de quitar todo el Antiguo Testamento. Él llegó a decir de que eso no era genuino y se quedó solamente con una selección de Pablo y de Lucas. Ahora, ¿por qué el Evangelio de Lucas y no otro de los Evangelios? Posiblemente siendo Lucas el que acompañó a Pablo, él llegó a tener esa idea de que era el más afín a la idea paulina. Como alguien llegó a decir, en ese afán de que él supuestamente era el único que había entendido a Pablo, Marción fue el que también lo llegó a malentender más que ninguno. Entonces, la iglesia responde. ¿Cómo? Con el canon. Es una imagen que se asocia con Marción, por si la ven. El canon. Antes de Marción no se hablaba de la idea de un canon o de una regla de libros que fueran reconocidos como sagrados. Eso no quiere decir que no se conocían o no se usaban. Claro que se usaban. Nosotros vemos citas de Justino haciendo uso de la Septuaginta y posiblemente citas del Evangelio de Lucas. Y que todas estas cartas, como nosotros leemos en las cartas de Pablo, se enviaban de una a otra y se compartían y se leían, así como los Evangelios. Pero es que hasta que llegó lo de Marción, nadie había dicho tal cosa como de que hubiera una distinción entre qué libros sí y qué libros no. Lo que más se usaban eran los Evangelios y las cartas de Pablo. Entonces, hasta ese momento que a nadie se le había ocurrido, la iglesia responde definiendo cuáles. Ahora, cuando hablamos de que la iglesia la definió, aquí también tenemos que contrarrestar un pensamiento popular en estos días que es totalmente equivocado. No fue que la iglesia se reunió y que simplemente se sentaron y empezaron a seleccionar este sí y este no. No, eso no se dio así en una reunión formal. El consenso se logró poco a poco. Se logró poco a poco, pero tampoco se trató de un proceso tedioso de gran controversia. No, muchos cristianos ya veían de forma natural cuáles escritos se veían como inspirados por el Espíritu Santo y cuáles no. Y ahorita vamos a ver unas listas de cómo ellos hacían esa distinción aún antes. Y cuando ya viene lo de Marción, pues simplemente se empieza como a oficializar, en un sentido no formal de que hubo una reunión como tal, cuáles cartas
eran aceptadas. Entonces, en primer lugar, respecto al Antiguo Testamento, y con esto voy a contestar una pregunta que me habían hecho respecto a la Septuaginta, los cristianos recibían la Septuaginta como la palabra de Dios, pero alguien me dijo, pero es que la Septuaginta tenía otros libros, ¿verdad? Ahí están Macabeos, Sabiduría de Salomón y demás. ¿Por qué esos no están incluidos? Bueno, es que en la misma Septuaginta separaba esos libros. La Septuaginta tenía la misma división de la Biblia hebrea, de profetas, poesía, y tenía un apartado que se conocía como el extra, el plus, por decirlo así, o lo que nosotros llamamos los libros apócrifos. Ellos estaban aparte, nunca fueron puestos al mismo nivel de los otros libros del Antiguo Testamento. Entonces, cuando se empiezan a reconocer, muchos de ellos, cuando se hablaban de esos otros libros, decían, y esos libros son buenos, o sea, los padres de cuando en cuando los han incluido, pero de carácter histórico o de carácter instructivo. Y a veces decían, recomendamos que sean leídos o que no sean leídos en la iglesia. O sea, pero ese ya era el entendimiento que ellos tenían. Nunca los pusieron al mismo nivel. Entonces, el Antiguo Testamento, lo que nosotros tenemos, siempre fue recibido por los primeros cristianos como la palabra de Dios, de que Dios se había revelado y de que ellos no podían desechar como Marción toda esa revelación, porque ellos entendían que más bien esa era la base del por qué ellos creían que en Jesús estaba la consumación de todas esas promesas. Y dicen, no, lo de Marción es un error. Nosotros no podemos simplemente decir, votemos el Antiguo Testamento. Dios se ha revelado y ahí había anunciado al Mesías, en el cual ahora nosotros creemos que vino, murió y resucitó y ahora ascendió y está a la diestra del Padre. En cuanto al Nuevo Testamento, los primeros libros que no tuvieron, ¿verdad?, que ya eran recibidos por todos, eran los evangelios. Y alguien puede decir, ¿por qué más de un evangelio? Porque es que nosotros tenemos 4 evangelios. Esto debemos entenderlo en el contexto de la época que se estaba viviendo. Los cristianos no eran tontos, ellos reconocieron que con los 4 ellos tenían ese mensaje completo de la obra de Cristo. Porque como los gnósticos y los seguidores de Marción decían que ellos tenían esa revelación secreta, ellos dijeron, no, es que no es solamente Lucas, Mateo también, y Marcos y Juan. No hay ningún apóstol especial que haya tenido solamente la revelación necesaria para la salvación, ¿no? En los 4 evangelios tenemos la verdad de Dios revelada. Y así contrarrestaron esa mentira de que habían evangelios especiales. Muchos escritos espurios, es decir, falsos, de poco valor, surgieron. ¿Por qué? Porque muchos grupos querían demostrar de que ellos tenían esa revelación secreta. Y entonces empieza a surgir que el Evangelio de Tomás, que el Apocalipsis de Pedro. Pero podemos ver las fechas de esos escritos y claramente no son auténticos. ¿Por qué fue que surgieron? Por el afán de los gnósticos de decir, es que este fue el apóstol que tenía la revelación secreta. Ellos dicen, no, vea estos 4 y tienen el mismo mensaje. También, lo mismo con las cartas, no solamente las de Pablo, Santiago, Pedro, Juan, la carta a los hebreos, todas ellas también, todas tienen el mismo valor, porque de nuevo no fue una sola persona. Recordemos que Marción tomó como su apóstol favorito a Pablo y rechazó a los demás, pero viene a la iglesia y responde y dice, no, por ellos también nosotros tenemos escritura sagrada. Entonces, los evangelios, el libro de Hechos también, al ser considerado escrito por Lucas, y las cartas de Pablo, esos desde muy temprano ya la iglesia los usaba con ese carácter sagrado. Y ya con el paso del tiempo, las demás congregaciones también adoptaron el uso del resto de libros que nosotros tenemos. Entonces, es una historia resumida de cómo ese canon de las Escrituras, es decir, los libros que reconocemos como inspirados por Dios, los tenemos en nuestra Biblia. Y la gran mayoría, para el final del siglo II, ya había sido aceptado. Entonces veamos aquí un pequeño repaso.
Por ejemplo, ahí hay una cita de Atanasio. Vean cómo Atanasio se refiere a la Septuaginta. Por el bien de la precisión, hay otros libros fuera de estos, que no de hecho han sido incluidos en el canon, pero han sido señalados de cuando en cuando por los padres para ser leídos. Y luego da la lista, son los apócrifos. Muy bien. Y algo similar con los macabeos y demás. Esta es una imagen de lo que se conoce como el fragmento muratoriano o el fragmento de Muratori. ¿Qué es el fragmento de Muratori? El fragmento muratoriano es un escrito que se cree que con mucha posibilidad es del año 170, es decir, del segundo siglo. Y contiene una lista de los libros que eran aceptados. Ahora, claramente nosotros no vamos a ser capaces de leer eso, vamos a tener esa lista. En la lista, que al inicio no se lee Mateo y Marcos, pero se concluye que está hablando de Mateo y Marcos porque luego dice, y el tercer evangelio es Lucas, y luego va a decir que el cuarto evangelio es Juan. Entonces, con mucha seguridad, el primer y segundo evangelio que estaba en esa lista, por eso se llama fragmento, no lo tenemos completo, eran Mateo y Marcos. Después de eso, en la lista va a continuar y va a mencionar hechos. Va a mencionar las cartas de Pablo a las iglesias, las dos a los Corintios, la carta a Efesios, a Filipenses, a Colosenses, a Gálatas, las dos a Tesalonicenses, la carta a Romanos, las letras o las cartas de Pablo a individuos como Filemón, Tito, las dos a Timoteo, menciona la carta de Judas, menciona dos cartas de Juan, menciona la sabiduría de Salomón, que tiene un signo de interrogación. Esta es la única que en esa lista que no parece coincidir de por qué está incluida ahí. Luego menciona el Apocalipsis de Juan y luego está la revelación o el Apocalipsis de Pedro. Pero el mismo fragmento dice, esta es cuestionable y no las recomendamos. Está dando esa lista y él va diciendo, este sí, este sí, este sí. Como les digo, la única que parece salirse de ahí es esa sabiduría de Salomón. Pero el Apocalipsis de Pedro dice, eso es cuestionable, eso no la leen. Y finalmente habla de una del pastor de Hermas. Y dice, esa no se puede ni siquiera leer en la iglesia. No se puede ni leer. Entonces, ¿cuáles son los que quedaron por fuera en este fragmento? No se mencionan Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro y Tercera de Juan. Entonces estamos hablando solamente de 5 libros. Al año 170. Ahora, ¿qué más confianza nosotros tenemos? Bueno, Ireneo llegó a escribir muchas obras. Y solamente con las obras que tenemos de Ireneo, nosotros nos damos cuenta que Ireneo cita directamente la primera carta a Pedro. Y luego hay citas probables, aunque él no le pone que es una cita de Hebreos, pero al leerlas parece que son citas de esas cartas, de Hebreos y de Santiago. Lo mismo con Tertuliano. Tenemos varias obras de él y cuando las revisamos, aunque él no menciona a Santiago, ni la segunda carta de Pedro, ni la segunda ni tercera de Juan, en sus obras tenemos citas de Hebreos. En resumen, con solo esas 3 fuentes, solamente nos ha quedado la segunda carta de Pedro y tercera de Juan. Y que debemos reconocer que no tenemos todas las obras conservadas de esos creyentes del segundo siglo. Y esa fue la respuesta de la iglesia. Dios sí ha hablado. Nos ha hablado por estas cartas que fueron inspiradas por el Espíritu Santo en estos hombres. Esa es una historia rápida del canon. Muy bien, pero lo entendemos. O sea, hay alguien que está diciendo, no, esta es la palabra de Dios y nada más viene con un fragmento de Lucas y de unas cuantas cartas de Pablo. La iglesia le dice, no, estas son. Muy bien. Pero no solamente respondió la iglesia con ello, también respondió con el credo. Ahora, el credo niceno, como se conoce, en su forma final llega hasta el siglo VI o VII, en el cual tiene la forma en que lo conocemos. Si ustedes buscan credo niceno, eso que les va a aparecer surge en el siglo VI o VII, pero ya en el segundo siglo vemos
unas preguntas que dan origen a ese credo. Y ya vamos a ver por qué son importantes. ¿Por qué? Porque ese credo era usado como un símbolo de fe. Ahora, la palabra símbolo, antiguamente lo que quería decir era como un medio de reconocimiento. Justo habla de que a las personas iban a tener como una pieza de barro y le iban a partir. Entonces, si yo quería enviarle un mensaje a alguien más, para que esa otra persona supiera que había sido yo quien mandó el mensaje, le enviaba el otro fragmento de barro. De manera que cuando llegaba el mensajero, la otra persona podía tomar la otra pieza y ver que coincidían. Entonces saber, es auténtico. Este sí viene de parte de. Y ese es el símbolo de la fe. Entonces, ¿cómo viene a ser el credo ese símbolo? ¿Cómo podía reconocer a usted un cristiano genuino? Y venían las preguntas. ¿Cree usted en Dios, el Padre Todopoderoso? ¿Cree usted en el Hijo? ¿Cree usted en el Espíritu Santo, en su Santa Iglesia y en la resurrección de los muertos? Y quien respondiera afirmativamente, ese era uno. Ese era el símbolo. Así yo sabía que era de los nuestros. Vamos a ver ese credo. Se cree que era utilizado en especial a la hora de que alguien iba a ser bautizado. ¿Por qué? Porque era importante reconocer entonces que quien iba a bautizarse estaba dando profesión de fe genuina en el Cristo que la iglesia creía. Entonces, esas son las preguntas. La primera dice, ¿crees en Dios, Padre Todopoderoso? Esta pregunta es importante. Aquí no lo podemos apreciar, pero en el griego la palabra es pantokratos. Es decir, el soberano de todo. ¿Por qué es importante? Porque los gnósticos decían que estaba lo material, que era malo, y lo físico, que era bueno. Pero viene este credo y dice, no, es de todo. Aquí no venga a hacerme una división como de que hay un mundo material y uno espiritual sobre el cual no tiene injerencia, ¿no? Dios soberano de todo. Ahora, la segunda pregunta es más extensa, como podemos ver. ¿Por qué? Porque si hubo una doctrina que estuvo siendo atacada constantemente, fue la doctrina de Cristo. Y por eso esta pregunta es más extensa y detallada. Vean todo lo que pregunta. ¿Crees en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que nació del Espíritu Santo y de María la Virgen, que fue crucificado bajo Poncio Pilato y murió y se levantó de nuevo al tercer día, vivo de entre los muertos, y ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos? Lo primero que esta pregunta nos dice es acerca de el reconocimiento como Jesús siendo hijo de Dios, no de otro Dios. Ya vemos cuál es el Dios que se está hablando aquí, del Dios que es el Padre. ¿Qué es lo que decía Marción? No, que había Jehová y que estaba el Padre de Jesús. Pero no, Dios es el Hijo del Dios Todopoderoso que hemos preguntado en la primera pregunta. Es así. Luego destaca que es el nacimiento, que ha nacido de María la Virgen. Ciertamente subraya el nacimiento virginal, pero el énfasis no era tanto el nacimiento virginal, sino el hecho de que Jesús nació y que tuvo un cuerpo. Porque de nuevo, Marción decía, no, Él apareció nada más en el año de Tiberio César. U otros que iban a decir, como los docetistas, de que era una apariencia. No, ninguna apariencia. Un cuerpo de carne y huesos. También, con eso entonces quitaban el hecho de que Él descendiera y que viniera. La referencia a Poncio Pilato no es para culpar solamente a Poncio Pilato como el responsable de la muerte, sino para darle una fecha concreta a lo que se está diciendo. ¿Por qué? Porque algunos gnósticos decían que Jesús era un mito, pero no viene el credo y dice, no, hay fecha. Nosotros sabemos cuándo ocurrieron estas cosas. Estamos hablando del Jesús que fue crucificado durante los días de Poncio Pilato. También todo aquello, de nuevo, con respecto a la apariencia, ¿no? Que murió y que se levantó de nuevo, vivo entre los muertos y que ascendió con un cuerpo. No como los docetistas dicen, no fue una apariencia, Él fue verdaderamente crucificado. Y por último, como estaba esa noción de un Dios que era solamente amoroso, Él viene y dice que Jesús vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. No. Sí hay un mensaje de amor y misericordia, pero Jesús también vendrá a juzgar. No es ese perdón barato que Marción estaba proclamando.
Ese perdón es solamente con base a la obra suficiente de Jesús. Pero el que rechace al Hijo será justamente condenado. Y luego viene la pregunta referente al Espíritu Santo y acerca de la iglesia. Porque la autoridad de la iglesia está siendo atacada, pero ellos dicen, usted cree que ha sido a la iglesia a la que se le ha dado el depósito de la fe, básicamente. Y que también acerca de la resurrección de la carne. De nuevo, esto nos recuerda a la iglesia en Corinto, cómo ya la doctrina de la resurrección estaba siendo atacada. Pero viene la pregunta es, ¿crees en la resurrección de los muertos? Y así sería. El tiempo se nos ha acabado y nos quedan las otras respuestas por ver. Pero nada más quiero hacer una pequeña aplicación con respecto al docetismo. Hermano, nosotros no podemos ceder ante cualquier idea acerca de la persona de Jesús. Cuando uno hace un repaso en la historia, nosotros vamos a ver que la gran mayoría de las herejías giran en torno a Cristo. En algún punto se desvía. Y no hay nada tan esencial como tener la cristología correcta de acuerdo a la palabra de Dios. Y aunque nadie en esos días va a decirse, ay, yo soy un docetista, no, nadie dice eso, muchos ni saben qué es el docetismo, pero la idea está presente. Hablan nada más de un Jesús espiritual. Dejemos de lado si fue un Jesús de carne y hueso, dejemos de lado si Él realmente dio su vida, si su sacrificio será del todo importante. Es un Jesús sumamente espiritualizado, negando su obra física cuando estuvo en la tierra. Esas son ideas de estas herejías y nosotros no podemos ceder ante ellas. Jesús tuvo hambre, Mateo 4:2, tuvo sed, Juan 19:28. Él mostró compasión, Mateo 9:36. Él se llegó a cansar, Juan 4:6. Él sintió dolor al punto del llanto, Juan 11:35. Él creció en sabiduría, Lucas 2:52. Y sin embargo nos dice Hebreos 4:15 que en toda su humanidad Jesús nunca pecó. Tenemos que evitar todas estas ideas. Evitar el docetismo es importante porque, como Hebreos nos dice, Él debía ser semejante en todo a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y porque Jesús fue tentado como nosotros, Él es capaz de simpatizar con nosotros en nuestra debilidad. Dicho sin rodeos, la totalidad de la expiación sería falsa si el docetismo fuera cierto. Pero no es así. El docetismo rompe la cuerda salvavidas entre Dios y el hombre y destruye la relevancia de los actos divinos en Jesús a favor de hombres y mujeres de carne y hueso. Si el docetismo fuera cierto y Jesús fue tan solo de apariencia humana, entonces ya no podríamos colocar nuestra confianza en Jesucristo como verdadero Dios y como verdadero hombre. Pero Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Y por tanto, es ese mediador entre Dios y los hombres. El Hijo habitó entre nosotros. Padeció, pero la tumba no le venció. Y todo aquel que en Él cree no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Vida eterna en carne y hueso, con un cuerpo glorificado, con Él para siempre. Oremos. Padre, te damos gracias por esta enseñanza que hemos tenido. Ayúdanos a ser fieles defensores de la verdad, a guardar el depósito de la fe que tú nos has dejado, reconociendo que has obrado en la historia, preservando la verdad del error, y haznos vigilantes y darnos ese discernimiento adecuado para desechar toda mentira y en cambio proclamar como heraldos fieles y valientes el mensaje del Evangelio, que Jesús vino y habitó entre nosotros, puso su tienda entre nosotros y dio su vida en favor de pecadores. Te damos las gracias, Señor, por esta lección que nos has permitido, ahora que preparemos nuestras mentes y corazones para lo que resta, para que una vez más seamos instruidos por la predicación de tu palabra. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén.